Buenos días. Creía haber acabado la miniserie sobre el colapso del sistema universitario con los vídeos que figuran arriba a la derecha, pero hace poco me he dado cuenta de que existe otro cambio sutil en la universidad, que, como la marea cuando sube, aparece aquí y allá cada vez con más frecuencia. Se trata del ocaso del que podríamos llamar el buen funcionario. Y cuando hablo del buen funcionario no me estoy refiriendo al personal administrativo, que merecería una serie propia, sino a lo que está ocurriendo con los profesores que dedican sus esfuerzos a decanatos, direcciones de programas de doctorado, direcciones de departamento y similares. Estas actividades no son en realidad ni investigación, ni docencia, ni gestión de la investigación. Tal vez por eso queden fuera del radar de la opinión pública. Y sin embargo son esenciales para la buena marcha del sistema. ¿Un tema menor? Voy a intentar demostrar que no. Esto es reflexiones críticas si nos deslizamos por las grietas del sistema como la gota de agua que las pueda recorrer para medir la profundidad de la hendidura. Dale al me gusta si aprecias este contenido, suscríbete y comenzamos. La Universidad Española no podría funcionar sin el trabajo gratuito de muchos trabajadores, desde el asociado que da medio crédito más de lo que debería para evitar que un grupo se quede sin profesor, hasta el PAS que se lleva trabajo para casa, el catedrático que acude a una tesis doctoral sin cobrar, o el estudiante que colabora gratis et amore en un congreso. Todos los estamentos realizan, en uno u otro momento, trabajos gratuitos por el bien de la institución. Otra cosa sería que empezáramos a plantearnos si debemos continuar estas dinámicas o si deberíamos empezar a reivindicar el valor de nuestro trabajo y nuestro tiempo. Entre estas varia gratuita destacan ciertos cargos especialmente desagradecidos. El decano de la facultad, los coordinadores de las pruebas de acceso de la universidad, los directores de departamento, los responsables del máster o del doctorado, por citar solo algunos. Es verdad que muchos de estos cargos son remunerados, pero creedme, el magro sueldo que reciben no compensa las horas de dedicación que requieren. Tomemos la figura del decano, por ejemplo. Se podría pensar que ser decano es un cargo que mola, que queda bien, y que en un mundo universitario hay bofetadas por ser la figura con más poder en una facultad. Sin embargo, ser decano es un cargo muy poco sexy, porque un decano es, en definitiva, alguien que tiene que ocuparse de la colocación de los extintores y de los procesos de acreditación, de decidir la licitación del bar del edificio y también de debatir el último libro blanco que haya propuesto el rector o el ministerio. Es el guardés del edificio, el jefe de sección del profesorado y el aval de sus grados. Si, como resultado de su gestión, todo funciona bien, su trabajo resulta invisible. Ha conseguido la normalidad y la normalidad no se percibe. En cambio, en cuanto hay un problema, como una caída en la red, una queja de los estudiantes o un escrito que requiere respuesta, todas las cabezas se giran hacia el decano, que es quien tiene que ofrecer una respuesta clara, rápida y eficiente. En tiempos como la pandemia, el esfuerzo que hicieron los buenos decanos fue titánico y se extendió mucho más allá de lo que sugiere su cargo. Fue una de esas etapas en las que se acumularon ojeras, canas y divorcios. Y todo para que las clases siguieran su curso normal gracias a la implementación de los servicios informáticos, la reorganización de las clases, la compra de gel desinfectante y en la gestión de todos los casos particulares que requerían atención especial. Lo dicho de los decanos se extiende a las figuras que mencionábamos antes. El coordinador de las pruebas de acceso de la universidad tiene que organizar un examen en el que un error en una prueba, la filtración de un modelo o un comentario de texto demasiado polémico lo hace salir en la prensa nacional al día siguiente. El responsable de doctorado tiene que gestionar los cientos de expedientes de los futuros doctores, y así sucesivamente. Cientos de horas que se añaden a sus obligaciones docentes y que, si se cuantificaran, tendrían que doblar o triplicar el sueldo del funcionario que asume dichas funciones. Si lo que acabamos de exponer es cierto, ¿por qué aceptan estos cargos quienes los ocupan? En muchos casos por una cuestión de responsabilidad, de deber, porque consideran que es algo que, cuando se ha alcanzado el funcionariado, se debe a la institución, por el bien común, o porque hay que realizar trabajos para la comunidad en términos legales. Y detrás de esta decisión hay una motivación generosa, que es la cara A y más brillante de la vida universitaria. Pero si hay una cara A, es porque existe una cara B. Como venimos viendo en toda esta serie, en la universidad se da esa dicotomía por la que un sistema es tan bueno como lo sean los actores que lo manejen. Y del mismo modo que existen decanos dedicados, generosos y esforzados, existen también decanos poco dados al trabajo, que ven en el cargo una forma de adquirir la importancia que no poseen como investigadores o como profesores, y de tener una visibilidad que los pueda catapultar al cielo de los vicerrectorados, desde donde ya no se pueda volver al frío ámbito de las clases cotidianas y las comunicaciones en congresos. Así, junto a la figura del buen decano, existen, como en un universo paralelo, los malos decanos,
que se podrían clasificar arbitrariamente en poco adictos al trabajo y prepotentes. La primera categoría nos saca trabajo adelante y sobrevive gracias al esfuerzo del equipo de canal, donde siempre suele haber alguien cuyo trabajo silencioso cubre las ausencias del jefe. La segunda categoría, la de los prepotentes, se caracteriza por ser aficionada al poder y a tomar el puesto como un ordeno y mando que los demás deberían obedecer. Por supuesto, ambas clases no son excluyentes y la experiencia de cada universitario depende de cuál de estos dos tipos haya gozado o sufrido en su trayectoria. Y lo dicho para los decanos vale para los vicerrectores, los delegados del rector para vete tú a saber qué, etc. Son individuos que gozan las mieles del poder, los canapés en los edificios históricos, las reuniones codo con los políticos autonómicos, los presidentes de grandes empresas y las fuerzas vivas de la ciudad, las disputas diplomáticas sobre quién se sienta a la derecha de quién, o los viajes a Madrid para discutir libros blancos, muchos libros blancos, muchos. Sin embargo, cuando llegan a su despacho con derecho a luz natural y ordenador silencioso de carcasa blanca, se encuentran con trabajo que hay que sacar adelante, llegan a su nivel de incompetencia óptima y hacen lo que pueden, o mejor, hacen que otros hagan lo que puedan. Y si el trabajo no sale, bueno, la universidad no se va a hundir, aunque funcione un poquito peor. Y así, entre probos funcionarios y caraduras vagos, el tren de la Universidad Española ha ido avanzando por su vía de ancho ibérico. Pero dos factores están desequilibrando el ecosistema a favor del segundo grupo. Y en este punto, como en todos mis vídeos, hablo solo desde una intuición personal, que voy a intentar desarrollar por si alguien más la comparte. El primero de estos factores es el aumento de reglas, reglamentos, procedimientos, protocolos y normativas que han ido sobrecargando cualquier tarea burocrática. La administración electrónica nunca ha estado tan llena de papeles, de firmas y de cuños en documentos que, en su mayor parte, son absolutamente inútiles. Pongamos el ejemplo de las escuelas de doctorado. En los tiempos idílicos en que yo realicé la tesis todo era muy sencillo. Se inscribía la tesis en el vicerrectorado correspondiente, se hacían unos cursillos que a nadie importaban y 4 años después el director tramitaba los papeles de la lectura, se realizaba el acto ante un tribunal de 5 miembros que le pegaba un buen repaso al doctorando, se pagaba el resguardo del título y voilà, ya eras doctor. Desde hace 10 años todo esto se organiza a través de una institución específica, la Escuela de Doctorado, que se dedica a la gestión y coordinación de los programas de doctorado. Hombre, no digo yo que a la anarquía burocrática en la que desarrollé mi tesis no le viniera mal un poquito de orden. Ahora cada actividad a la que asista el doctorado está registrada, forma parte de un currículo y debe ser validada por su director de tesis. Se presenta una memoria al final de cada año y hasta el tribunal debe cumplir un escrupuloso equilibrio entre profesores de la casa y de fuera y, sobre todo, de igualdad de sexos. Esto implica que la cantidad de documentos que hay que gestionar por cada tesis ha aumentado exponencialmente y que hay un director de la escuela que tiene que coordinar todo ese material y hacerse responsable de que cada expediente esté completo. La carga de trabajo se ha multiplicado. La segunda es que muchos de estos buenos funcionarios están en edad de jubilación y, seamos sinceros, el grado de implicación por el bien común es el reflejo de una sociedad cuyos rasgos se apartan cada vez más de los que fomenta el modelo actual. No quiero decir, entiéndaseme, que la generosidad sea generacional, sino que las actitudes son el reflejo de lo que valora una sociedad. Y en estos tiempos de selfies, reels y stories, una tarde luchando con un Excel para que la reunión del día siguiente dure menos de 2 horas no suele ser una motivación excesivamente atractiva para la mayoría de los universitarios, que, dicho sea de paso, se han tirado entre 15 y 20 años para alcanzar una mínima estabilidad laboral, así que cuando llegan a la titularidad están para pocos trotes. ¿Qué va a ocurrir cuando estos buenos funcionarios dejen un hueco en el sistema universitario? Pues, como sucede en las simulaciones, que dicho hueco podrá ser rellenado por un nuevo buen funcionario o por uno malo. Y si las condiciones de partida no favorecen a los primeros, ese espacio será recubierto de forma natural por los segundos. El reflejo formal de esto último se verá a medio plazo en forma de un mal funcionamiento de instituciones que antes pasaban desapercibidas. Imaginemos por un momento que falla la cadena de custodia en los exámenes de la SPAU, que una parte importante de los exámenes de acceso a la universidad contienen preguntas mal formuladas o que no se pueden corregir a tiempo porque no se ha reclutado el número necesario de correctores.
Imaginemos que los plazos para leer una tesis se alarguen a 6 meses o un año porque los expedientes están atascados, que se traspapelen o que se produzcan duplicidades. Pensemos en lo que ocurriría si las lecturas de tesis se aprueban en solo 2 reuniones separadas 6 meses la una de la otra, en que las prácticas en empresas no se puedan convalidar porque no se han cumplido los pasos pertinentes, o en que se pierdan convenios con otras universidades porque los responsables se han olvidado de renovarlos. ¿Hará esto imposible la vida universitaria? Ciertamente no. ¿Irá creando una capa de ineficiencia que irá poco a poco lastrando la universidad? Seguramente. Y como ocurría con la metáfora de la marea, comenzará a verse cuando todo nuestro alrededor está lleno de ojos de agua que tenderán a extenderse y a comunicarse. Como ocurre, por otra parte, con otras instituciones clave de nuestro país. Ante el silencio, cómplice o indiferente, de todos nosotros. Un saludo y muchas gracias.